Ciertamente las autoridades del tiempo de Jesús ven en él que es fiel a la palabra de Dios y que actúa con gestos proféticos. Y sus acciones y sus obras son de amor y de misericordia, por encima de sacrificios o holocaustos. Entonces, las autoridades ven los cimientos y fundamento de sus acciones como tambalearse, porque de alguna manera habían rechazado a los profetas. Entonces, estos van junto con los herodianos, se confabulan para de alguna manera descubrir que Jesús no es fiel a la palabra de Dios. Y entonces es lo que hoy vamos a ver, fariseos y herodianos juntos contra Jesús. Muchas veces también nosotros, obviando pues ese conflicto y controversia de Jesús en su tiempo, también discutimos con la mismísima palabra de Dios, creyendo que podemos pues quitar su razón, su sentido, para así poder hacer nosotros las cosas por nuestra cuenta. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto, sobre todo cuando oramos. No manipulemos la palabra de Dios para nuestros intereses, sino que escuchémosla tal cual es y dialoguemos para poder llegar a entender que es el único fundamento, razón y respuesta a cualquier interrogante de nuestra vida. Tomemos esa mirada del Espíritu. Somos hijos, todos, de un solo Padre. Por lo tanto, somos hermanos. Y nuestra misión es construir y edificar una gran fraternidad de todo el género humano. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este martes, tomado de Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca. Y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. El Espíritu Santo nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, que nuestro fundamento es sentirnos profundamente amados, eternamente amados. Todos iguales en esto. En la diversidad, el Espíritu desciende sobre nosotros a pesar de nuestras diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, un solo Dios, Padre, y que por esta razón somos hermanos todos. Empecemos de nuevo desde aquí. Miremos a la Iglesia como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos ve de derechas o de izquierdas, de esta o de aquella ideología, y nos quiere meter en la controversia y en la confrontación de ideas. Sin embargo, el Espíritu nos ve desde el Padre y desde Jesús. El mundo solo ve conservadores o progresistas. El Espíritu
solo ve hijos de Dios. La mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes. La mirada espiritual ve hermanos, mendigos, de misericordia, de compasión. El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto. Para Él no somos confeti, llevado por el viento, sino teselas irreemplazables de su gran mosaico. Cada uno tiene su lugar. Como en el tiempo de Jesús vamos meditando, también hoy se ataca a su iglesia con las ideologías del momento. No pocos consideran la evangelización como ataque a la libertad individual de las gentes. No podemos hacer pública una verdad que nosotros pensamos que es absoluta. Aunque esa verdad sea el amor infinito, que es la única que respeta verdaderamente la dignidad y libertad de cualquier persona. Y a cambio se nos impone o se nos quiere obligar a pensar que cada uno tiene su verdad al margen del amor. Es el relativismo moral en que nos encontramos. Se opta quizás por una diplomacia de silencio. No hay que denunciar. O peor, rebajar el Evangelio, adaptándolo a la mundanidad, a una mentalidad mundana. Es decir, hacer un pacto con el diablo. Es más, se ataca a los discípulos de Jesús para que opten o por la ideología o por Dios, por el César o por Dios. ¿A quién pagamos? ¿A quién debemos? El pueblo de Dios se encontraba sometido al poder del Imperio Romano. Aparte de pagar multitud de impuestos, debía pagar directamente al César, que se atribuía a sí mismo la divinidad. Pagar el impuesto suponía una gran humillación para el pueblo. Significaba desobedecer a la ley de Dios, que prohibía los ídolos. Nunca el pueblo de Israel consideró a sus reyes como dioses. Por este motivo tenía grandes reticencias ante los reyes extranjeros que se consideraban a sí mismos no solo con atributos divinos, sino como dioses. De hecho, el pueblo esperaba a un Mesías político que les liberara de este poder opresor y que restableciera el reino de David hasta llegar a someter a los demás pueblos. Nosotros sabemos que Dios es el único Señor, el único Rey, pero no a la manera del mundo y de sus cosas. La disyuntiva planteada no era tanto si Dios o el César, sino la ley o el César. En este contexto descubrimos dos respuestas. Primera, Jesús critica la intención de los fariseos y herodianos, que no buscan ni al César ni a Dios, sino solo acusar con insidias. Segunda respuesta, Jesús indica que no hay que dar a Dios lo del César, ni hay que dar al César lo de Dios. Por una parte manifiesta que el César no es Dios, y por otra, que Dios acepta un poder político autónomo tanto en cuanto busque el bien común y no obligue a transgredir la ley natural o la voluntad del único Dios verdadero. Preguntémonos en este día, ¿mi oración es un servicio a Dios o un buscar mi gusto, mi contento, mi interés individual? ¿Cómo está mi amor en la familia? Como papá, como mamá, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, nieto, nieta, abuelo, abuela. ¿Cómo es ese amor y ese ambiente que creo? ¿Está lleno de gratuidad, de cariño, de ternura, de sacrificio?
¿Cómo va mi misión evangelizadora? ¿Sirvo a la persona humana y a la sociedad o me sirvo de ellos? En cuanto a la humildad o el cargar con la cruz de cada día, mi trabajo como fiel cristiano laico es hacer todo como un servicio al amor. ¿Estoy luchando por un mundo más fraterno o me sirvo a mí mismo o a los demás para mi interés? Contemplemos en este día martes con este texto y estos interrogantes cómo Jesús es libre de todo, de todos y de sí mismo.